Bienvenidos a todos. Este taller virtual Dominio de las calificaciones en el aula virtual tiene el objetivo de enseñar a los docentes el manejo del libro de calificaciones de la plataforma Moodle, con el objetivo de llevar una organización de las diferentes calificaciones y notas que tiene el aula virtual, pero también de poder importar las notas de actividades que no se realizan a través del aula virtual. Vamos a tener tres temas principales. Uno es cómo crear cortes semestrales con precisión, cómo realizar cálculos de calificación con facilidad y cómo importar notas externas desde Excel. Bien, para iniciar la configuración de calificaciones vamos a ingresar al aula virtual y al curso donde deseamos hacerlo. Sin embargo, antes de iniciar hay que aclarar algo que es muy importante. No debemos subir de manera masiva calificaciones al curso, es decir, usar un formato de Excel o un PDF. Sé que es la forma más fácil para un docente, ya cuando maneja diferentes cursos y aulas, pues se le facilita hacerlo de esta forma. Sin embargo, las calificaciones de un estudiante están protegidas bajo las leyes de protección de datos personales, ya que se consideran información sensible y personal. En el contexto de la legislación colombiana, específicamente bajo la ley 1581 de 2012, las calificaciones forman parte de los datos personales que identifican o pueden hacer identificable a una persona, en este caso a un estudiante, y su tratamiento debe ser cuidadosamente manejado para asegurar la privacidad y los derechos del estudiante. Bien, vamos a configurar las calificaciones y lo primero que tenemos en cuenta, digamos para este ejemplo, en nuestra institución tenemos dos cortes, al 40% y al 60%. Esto es en el caso de los pregrados. Posgrados no manejan estos cortes, pero este tutorial también pues va dirigido a los docentes de posgrado. En el corte del 40, para lo que estamos viendo en pantalla, tenemos 4 actividades, 2 tareas que tienen un valor del 20% y 2 parciales que tienen un valor del 30%, y esto suma pues el 100% de este primer corte. Para el segundo corte, que es un poco más extenso, vamos a tener más actividades, tareas parciales, examen final y 2 actividades no evaluables por el aula virtual. Es decir, son actividades de las que vamos a importar las calificaciones desde una hoja de cálculo como Excel. También vamos a trabajar unos porcentajes con decimales para ver cómo se hacen las fórmulas. Bien, para este ejemplo, en esta aula virtual tenemos 2 bloques. Un bloque corte del 40% y otro bloque corte del 60%. Estos bloques equivalen como a las semanas o a los módulos que ustedes están trabajando tradicionalmente en su aula virtual. Nos vamos a dirigir al bloque de administración, aquí al lado izquierdo. Vamos a ir al enlace configuración de calificaciones y enseguida se despliega esta pantalla donde está el nombre pues del aula virtual o del curso y todas las actividades que son calificables, es decir, las tareas y cuestionarios. Las vemos en una sola lista. Lo primero que vamos a hacer es organizar o a crear nuestras 2 categorías. Nos dirigimos a este botón que dice añadir categoría y haciendo clic se despliega una pantalla donde vamos a poner el nombre de la categoría que vamos a crear. Es decir, vamos a crear una categoría que se llama corte del 40%, ¿cierto? 40%. Y vemos que esto tiene unas opciones que vamos a revisar. Él va a hacer un cálculo, digamos que se llama media ponderada simple de calificaciones, es el que vamos a usar, ya lo vamos a ver en la fórmula. Y pues también otras opciones como la calificación máxima. Recuerden que nuestra institución tiene calificaciones que van de 0 a 50
Y básicamente eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, el nombre, que es lo obligatorio, y vamos a guardar cambios. Ustedes aprecian que se creó una especie de carpeta al final de todas las actividades. Vamos a crear la del 60% de la misma forma, añadir categoría. Vamos a ponerle el nombre corte del 60% y guardamos. Y queda justo pues debajo del corte del 40. Para organizarlo visualmente y para facilitarlo, pues vamos a ponerle orden. Aquí en estas flechas que indican subir y bajar, hacemos clic. Se despliega esta pantalla con unos cuadros en línea donde podemos ubicar la carpeta. Vamos a hacer la del 40 al inicio. Ya nos quedó. La del 60 la vamos a dejar en este punto. Ahora bien, tenemos que organizar nuestras actividades dentro de cada corte. Hacemos el mismo procedimiento anterior, entonces vamos a poner la tarea 1 y 2 y el parcial 1 y 2 en el corte del 40. Lo mismo, clic sobre las flechitas y lo ubicamos dentro de la carpeta. Bien. Vamos a poner la tarea 2. Debajo de la tarea 1. Vamos a ir al parcial 1. Y luego pues al parcial 2. Como ven, como se aprecia, ya dentro del corte del 40 nos quedaron las actividades que hemos decidido que hacen parte de esta primera nota. Para el 60%, pues vamos a repetir el procedimiento. Bien, ya tenemos nuestras actividades organizadas en las categorías. Vamos a asignar los valores ponderados a cada actividad en el corte del 40%. Ustedes observan que cuando creamos la categoría también se crea un ítem de calificación, o el resultado. Aquí me sale como total corte del 40%, pues tiene un valor de 50. Sin embargo, debemos asignarle unos valores que nosotros hemos decidido, que son los valores que aparecen acá en esta tabla. A la tarea 1 le vamos a poner 20%, al parcial 1 30%, a la tarea 2 20% y el parcial 2 30%. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que dirigirnos a esta sección que dice editar y nos sale un ítem que se llama editar cálculo. Al hacer clic acá vemos varias cosas. Un espacio donde vamos a poner nuestra fórmula que vamos a utilizar para calcular este 40%, y también en la parte final una serie de números de identificación, números que nos van a permitir identificar las actividades dentro de la fórmula. Esto es muy sencillo. Vemos que en el 40% tenemos la tarea 1, 2, parcial 1 y 2. Para que la fórmula sea fácilmente, que la podamos digitar fácilmente, debemos asignarle unos números de ID. Es muy fácil, podemos hacerlo con dos letras. Entonces la tarea 1 la vamos a identificar como T1, la tarea 2 como T2, el parcial 1 entonces con una P y el número 1, y el parcial 2 con una P
y el número 2. Hecho esto, vamos al botón añadir números ID y vamos a ver que estas asignaciones quedan enmarcadas en dobles corchetes, lo que acabamos de hacer. Esto nos va a permitir identificar en la fórmula los diferentes ítems. Aquí, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a hacer un cálculo, una suma ponderada. Esto tiene un funcionamiento muy similar a Excel. Entonces vamos a crear una fórmula que empezamos con un igual. Usamos las letras SUM, o sea de suma, solo hasta la M, o sea sum. Y vamos a abrir un paréntesis, ¿cierto? Y en este paréntesis, ¿qué va? Pues la primera ítem o el primer identificador que hemos puesto. En este caso, pues es el de la tarea 1 con los corchetes. Digamos, podríamos hacerlo de esta forma y pegarlo, control C y control V, o también digitarlo, básicamente. Entonces ya tenemos el primer ítem, que es la tarea 1, y vamos a ponderarlo por el 20%. Para esto quiero que observemos la siguiente tabla de funciones de cálculo básicas que tiene la plataforma Moodle. Entonces, para suma pues se usa el signo más, para el resta el signo menos, para multiplicación vamos a usar el carácter del asterisco, para división pues la diagonal, y si se requiere hacer exponenciación vamos a usar el signo de intercalación, que es el que vemos en pantalla. Entonces, a este primer ítem vamos a usar el símbolo de asterisco, ¿cierto? Y la equivalencia es del 20%. Vamos a usar la coma y ponemos 20. Antes de continuar, quiero hacer una consideración especial acerca del uso de la coma que tiene la plataforma Moodle. Vemos que si nosotros usamos el español internacional en nuestro idioma, o sea, para España y para la mayoría de países de Sudamérica, pues vamos a emplear la coma decimal como separador, es decir, en el ejemplo que acabamos de hacer. Sin embargo, si nuestra plataforma o los cursos, como sucede con nuestras aulas del Instituto de Lenguas que están en inglés, para esas fórmulas se debe usar el punto. Esto es una consideración importante porque a veces puede generar error o que haga mal el cálculo. Entonces, para español, España y Sudamérica, coma, para inglés, vamos a usar el punto. Bien, continuemos con nuestra fórmula. Entonces vamos a sumar el siguiente ítem, la tarea 2, multiplicado también por pues, el 20%. En este caso pues ya lo tengo aquí y lo vamos a pegar pues. Listo. Para los parciales que tienen un valor del 30, pues es el mismo procedimiento. Es decir, vamos a hacer toda la equivalencia pues de los números de ID. En este caso pues vamos a ponerlo de esta forma, ¿cierto? Más el parcial 1 por el punto 30 más el parcial 2 por el punto 30, y vamos a cerrar el paréntesis. Esta es nuestra fórmula que va a ser el cálculo de acuerdo a la ponderación que hemos decidido. Vamos a guardar cambios y ya cuando empecemos a hacer las calificaciones de las tareas y los parciales se va a ejecutar este cálculo de calificación. Veamos entonces cómo funciona o cómo se comportan las calificaciones ya con esta ponderación. Podemos mirar acá en calificaciones, en la parte izquierda del panel de navegación. Aquí ya vemos el informe del curso. Yo previamente, para poder mostrar este ejemplo, precargué estas notas, estas calificaciones, por eso se ven como en fondo amarillo, significa que estas fueron importadas o modificadas.
Aquí vemos que ya se ejecutó en esta primera estudiante, pues ya le aparece la nota del corte del 40, ya que tiene pues el total de las notas de las tareas y el parcial. Podemos hacer un ejemplo. Modifiquemos manualmente una nota. Simplemente nos hacemos en el número que queremos modificar, vamos a ponerle 5. ¿Sí ven? Automáticamente aquí cambio, vamos a poner otro 5 aquí al final. Y pues obviamente va subiendo este promedio. Pueden observar que cuando yo modifico notas manualmente en el informe de calificaciones, aquí ya cambió el color. Esto es una guía porque nos puede servir para saber qué notas modificamos manualmente. Puede ser útil también para notas que de pronto en clase les van a aumentar en una tarea, por decir algo, ¿no? Por el trabajo en clase vamos a aumentarle unas unidades a la nota final. Entonces digamos este 3.6 lo podemos convertir en 4 y automáticamente cambia. Ya sabemos que las tareas y los parciales o los cuestionarios pues los califica desde el aula automáticamente y se reflejan pues en este informe. Veamos entonces cómo funcionan, cómo se comportan las calificaciones ya con esta ponderación. Podemos mirar acá en calificaciones, en la parte izquierda del panel de navegación. Aquí ya vemos el informe del curso. Yo previamente, para poder mostrar este ejemplo, precargué estas notas, estas calificaciones, por eso se ven como en fondo amarillo, significa que estas fueron importadas o modificadas. Aquí vemos que ya se ejecutó en esta primera estudiante, pues ya le aparece la nota del corte del 40, ya que tiene pues el total de las notas de las tareas y el parcial. Podemos hacer un ejemplo. Modifiquemos manualmente una nota. Simplemente nos hacemos en el número que queremos modificar, vamos a ponerle 5. ¿Sí ven? Automáticamente aquí cambio, vamos a poner otro 5 aquí al final. Y pues obviamente va subiendo este promedio. Pueden observar que cuando yo modifico notas manualmente en el informe de calificaciones, aquí ya cambió el color. Esto es una guía porque nos puede servir para saber qué notas modificamos manualmente. Puede ser útil también para notas que de pronto en clase les van a aumentar en una tarea, por decir algo, ¿no? Por el trabajo en clase vamos a aumentarle unas unidades a la nota final. Entonces digamos este 3.6 lo podemos convertir en 4 y automáticamente cambia. Ya sabemos que las tareas y los parciales o los cuestionarios pues los califica desde el aula automáticamente y se reflejan pues en este informe. Bien, para el corte del 60, para hacer el cómputo del 60%, tenemos un procedimiento similar. Sin embargo, recuerden que vamos a incluir dos notas externas, o sea, dos notas de actividades que no hicimos a través del aula virtual. Para este ejemplo, pues tenemos una exposición en clase que tiene un valor del 10% y una salida de campo que tiene un 5%. Estas notas yo las tengo pues en un Excel y vamos a hacer el procedimiento para importar estas calificaciones. Nos dirigimos a la parte izquierda del aula, al bloque de administración, donde tenemos la configuración de calificaciones y nos dirigimos a importar. En importar tenemos tres opciones: desde un archivo CSV, pegar desde hoja de cálculo, y un archivo XML. Lo más fácil es usarlo desde hoja de cálculo. Hacemos clic en ese enlace y se nos despliega esta pantalla. Se requieren los datos, es decir, dónde tengo las notas que voy a importar. Yo las tengo en un Excel, que es lo más sencillo, y un Excel bastante simplificado. Necesitamos una columna donde esté el código del estudiante,
la columna de la primera actividad, exposición en clase, y una columna salida de campo. Este dato que voy a utilizar, estos datos los señalo, los copio, simplemente voy al aula virtual, en este espacio los pegamos y aquí ya se ve la estructura de datos. Tenemos una opción de codificación, por defecto se deja UTF-8, pues básicamente estos datos son numéricos, entonces pues los va a conservar igual. Si tuviéramos de pronto con textos o que existan tildes o las ñes, es importante que esté, digamos, esta codificación para que el aula la reconozca. Esta por defecto dice que si es una escala de texto, no, porque es una escala numérica. Entonces aquí vamos a marcar que no es una escala de texto. Si previsualizamos 10 filas, es posible que cuando tengamos más notas o más columnas o más datos, debamos marcar la opción forzar importar. En con solo 3 columnas no es necesario, entonces vamos a subir calificaciones haciendo clic en el botón. Aquí sale una previsualización, veo que todo está muy bien. Y viene algo muy importante, él le llama lo del mapa de datos. ¿A qué corresponde esta columna? Aquí cuando digo código estudiante, él debe vincularlo a qué campo correspondiente en el aula virtual. El código del estudiante, lo vamos a vincular al nombre de usuario. Nombre de usuario es el código en el aula virtual. Bien, no es más. Y tenemos los mapeos de los ítems de calificación. Entonces me vuelve a salir que la columna código, pues esa la vamos a ignorar porque ya la marcamos para el usuario. Y para exposición en clase y en salida de campo sí debemos seleccionar lo que vamos a hacer. Como esto es un nuevo ítem de calificación, pues marcamos esa opción. Fíjense que ya están los otros ítems. Yo podría importar calificaciones a tareas ya realizadas o recalificar de alguna forma. Entonces en este caso vamos a crear un nuevo ítem de calificación para exposición en clase. Igualmente para la salida de campo, un nuevo ítem de calificación y vamos a subir calificaciones. Este proceso a veces toma unos segundos. Está escribiendo sobre la base de datos del aula. Muy bien, si todo sale muy bien nos aparece este mensaje, importación de calificaciones exitosa, y vamos a continuar. Como ya tengo algunas notas creadas, él vuelve a recalificar. Vamos a continuar. Bien, este es nuestro informe de calificaciones. Si nos desplazamos por ahí al final, vamos a ver que se crearon los ítems de calificación. Fíjense, como importé las notas, ya tengo mis 2 columnas adicionadas y un cómputo que él tiene ahí por defecto que lo vamos a cambiar. ¿Cómo hacemos eso? Vamos nuevamente a la configuración de calificaciones y aquí en el 60% vamos a mover nuevamente mis actividades correspondientes al corte. Vamos a ponerlos aquí al final para organizarlas dentro del corte. Él recalcula, entonces ahí se toma unos segunditos y vuelvo con la salida de campo también. Vamos a ponerla al final de mi categoría. Bien, una vez hecho esto, ahora sí, vamos a hacer el cálculo de calificación del 60%. Bueno, vamos a nuestro total del corte, editar, enseguida vamos a editar cálculo, igual que hicimos en el 40%, antes de generar el cálculo tenemos que asignar los números de ID para esta sección del 60%. Igual, tarea 3 la identificamos con la letra T mayúscula y el número 3.
la tarea 4 con P4, el parcial 3, vamos a poner P3, parcial 4, P4, el examen final, pues EF, la exposición en clase con una E y una C, y una SC para la salida de campo. ¿Esto con qué fin? Para facilitar pues el cómputo. Ponemos y añadir números ID. Como observamos, los números ID quedan encerrados como en corchetes cuadrados. Bueno, podemos revisar en calificaciones cómo se está comportando este ajuste. Vemos las notas del 40, el total del 40. Las notas también las simulé aquí, las importé para simular cómo se desempeña. Las notas de las tareas y los cuestionarios. Y aquí ya esta nota del 60%, pues es el cómputo que acabamos de realizar para este corte. Nos falta ajustar el total del curso. Entonces vamos a configuración nuevamente, configuración de calificaciones, y vamos a editar acá que dice total del curso. Entonces vamos a editar el cálculo. Tenemos que ponerlos en las categorías también los ID. Entonces podemos poner un T 40% para identificar el 40%, ¿cierto? Y un T del 60%. Añadimos las categorías, añadimos los números de ID. Y ahora sí hacemos este cómputo de calificación. Este cómputo es muy sencillo porque tenemos es que poner los dos cómputos con los respectivos porcentajes. Entonces es la suma del total del 40%, que equivale pues al 40% obviamente, más el 60% por su porcentaje, ¿cierto? Ahí está. Esto es básicamente, guardamos el cambio, esperamos que recalifique, y ya en este momento nuestro libro está completo. Si vamos a revisar aquí las calificaciones, ya nos aparece el reporte completo con todas las notas que hemos obtenido. Y aquí al total del curso ya se le hizo el ajuste. Bien, esto es básicamente la forma de manejar el informe, el libro de calificaciones. Es un procedimiento que en principio pues puede tomar algún tiempo. Sin embargo, cuando ustedes lo hagan en un aula, este permanece para el siguiente semestre. Digamos, las aulas las reutilizamos, por así decirlo, pero se conservan esos cómputos de calificación. Agradezco pues su atención, y si tienen alguna pregunta pueden escribirnos a nuestro correo de contacto. Muchas gracias.